que sabemos más de lo que sabemos, que lo que nos predican difícilmente nos dirán algo que no sepamos ya. Y cuando algún predicador se atreve a dar una opinión distinta de la nuestra, en vez de estar abiertos a ser corregidos, dejamos de escuchar y empezamos a hacer una lista mental de todos nuestros brillantes argumentos en contra de lo que está diciendo el predicador. En el contexto, siempre y cuando el predicador sea un predicador bíblico de sana doctrina. Pero a veces cuando la palabra de Dios nos corrige con ideas que tenemos erradas, con doctrinas erradas, con cosas erradas, nosotros empezamos a resistir muchas veces. No dejamos que la palabra de Dios corrija nuestras imperfecciones. Y cuando se nos sugiere que en algo tenemos que cambiar, con eso ya pasamos al partido de la oposición en la iglesia. Entonces es pertinente más que nunca esa exhortación de Santiago, de recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Con mansedumbre. Si la recibimos con orgullo, entonces resistimos la palabra de Dios y estamos resistiendo a Dios mismo. Y en séptimo lugar, hermanos, recuerde que esto es un eslabón de principios espirituales. Si falta uno, se quebranta todo. Y el séptimo es el compromiso al oír la palabra de Dios. Muchos escucharon la palabra de Jesús y no tuvieron un compromiso con la palabra oída. La palabra de Dios, cuando no hay un compromiso, no sirve para nada. La palabra de Dios funciona cuando yo me comprometo con ella. Cuando hago un compromiso con la palabra de Dios. Yo puedo oír, conocer la Biblia de tapa a tapa, pero si nunca me comprometo con la palabra de Dios, no sirve de nada. La palabra de Dios no es un libro de magia. La palabra de Dios no hace magia. La palabra de Dios funciona por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para acercarse a Él hay que creer que el tal existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué compromiso tenemos nosotros con la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene que ser expuesta para ser obedecida. Ese es el fin de predicar la palabra de Dios. Enseñamos la palabra de Dios, proclamamos la palabra de Dios. ¿Y cuál es el fin? El fin es que sea obedecida. Entonces, el séptimo principio es el compromiso para oír la palabra de Dios. El compromiso. De lo contrario, se está amontonando juicio sobre juicio encima de nuestra cabeza. Hubiera sido mejor no haber escuchado nunca que haber escuchado año tras año, y nunca haber tenido un compromiso con la palabra de Dios. Cuidado, hermanos, de todo corazón le digo. El compromiso que tenemos con la palabra de Dios. No podemos tener un compromiso serio si los otros 6 principios tampoco están siendo activos en nuestra vida. Yo no puedo tener un compromiso con la palabra de Dios si los otros 6 principios no los estoy aplicando a mi vida. Si no hay temor, si no hay expectativa, si no presto atención, ¿qué compromiso voy a tener? Ninguno. ¿Vio cómo funciona esta cadena de principios espirituales? Después yo se la voy a decir si usted quiere la nota después para aprenderla. Hablando de Santiago, yo cité Santiago 1:21, pero miren lo que dice Santiago en el versículo 22 del capítulo 1. Ahí está exhortando a no ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino hacedores. Hermano, no sirve de nada escuchar la palabra de Dios si no la obedecemos, si no tenemos un compromiso con la palabra de Dios. Por eso Santiago dice, no se hagan oidores solamente de la palabra, sino también hacedores de la misma. La palabra, para que funcione en nuestra vida, tiene que ser obedecida. Y para obedecerla tengo que estar comprometido con la palabra de Dios. Y esto es, vaya que es importante. Así que una parte importante de escuchar bien la palabra de Dios es escucharla con el deseo, hermanos, de entenderla, pero con la intención de obedecerla. Es el deseo de escuchar para entenderla, pero con la intención de obedecerla, de ponerla por obra. Por eso es que quiero conocer más la Biblia, no para ganar debate, no para tener la cabeza llena de teología, de sana doctrina. ¿De qué me sirve eso si yo no la vivo? Por eso tengo que tener la intención de obedecerla y de ponerla por obra. Por eso ese séptimo principio es el compromiso que tenemos con la palabra de Dios. Hermano, cualquier otra actitud diferente a esta es pura hipocresía de nuestra parte. Porque al final, ¿para qué queremos oír la palabra de Dios? Si no es para obedecerla, bueno,
Cualquier otra actitud de nuestra parte se transforma inmediatamente en hipocresía. La palabra de Dios tiene que ser recibida para ser obedecida, para comprometernos con ella. Si somos sinceros, a veces cueste entender la predicación o cuesta entender ciertos pasajes de la Escritura, porque es cierto, hay pasajes de la Escritura que son muy difíciles, hay temas difíciles, pero hermanos, por lo general tratamos de que los mensajes sean lo más entendibles posible. Y Pedro, ¿se acuerdan en 2 de Pedro 3:16? Pedro mismo dice que Pablo había escrito algunas cosas que eran muy difíciles de entender, que los doctos torcían para su propia condenación. Y sí, puede ser que haya cosas difíciles de entender, pero acá no es un problema de entendimiento, hermano. Acá no es un problema intelectual el que estamos teniendo, porque por lo general estos mensajes los puede entender un niño de 8 o 10 años. Así que el problema no es intelectual, el problema es espiritual y moral. Porque muchas veces lo que yo escucho es palabra de Dios, pero no estoy dispuesto a cambiar mi vida. No estoy dispuesto a que la palabra de Dios me cale, me transforme y saque aquello que está de más en mi vida hace mucho tiempo. Entonces el problema no es intelectual, el problema es espiritual y moral. Es decir, estamos pecando delante de Dios y escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos, hermanos. Estamos pecando delante de Dios cuando entendemos la palabra de Dios, pero no nos comprometemos con esa palabra que hemos entendido. Y eso es una acción pecaminosa de nuestra parte. Entendemos perfectamente lo que se predica, entendemos perfectamente lo que el Señor ha hablado a través de su palabra, pero quizás no nos guste eso y por lo tanto no lo queremos hacer en nuestra vida. Si es así, hermanos, ¿qué hay de nuestro compromiso con la palabra de Dios? ¿Se acuerdan que el sermón famoso de Jesús fue el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y concluye en Mateo capítulo 7. Ahora, ¿usted se acuerda cómo concluye el Señor Jesucristo ese magistral sermón? Claro, bueno, yo les di el tal sermón, les prediqué. Pero ¿qué van a hacer con ese sermón que yo les prediqué? ¿Cuántos se van a comprometer con lo que yo les enseñé? Por eso el Señor termina otra vez con esa advertencia en Mateo capítulo 7. Vamos a ver ahí qué dice el Señor. Bueno, ¿qué van a hacer con lo que escucharon hoy? Dice el Señor. Porque acá tienen dos opciones. O edifican sobre la roca o edifican sobre la arena movediza. ¿Qué hace la diferencia? El compromiso que yo hago con la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Mateo capítulo 7. Mire cómo concluye el Señor ahí su sermón del monte. Mateo capítulo 7. Vamos a leer versículo 24 al 29. 24 al 29. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, acá hacer es sinónimo de obedecer. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace o las obedece, le compararé a un hombre prudente, es decir, un hombre sabio, sensato, que edificó su casa sobre la roca. Esto es una metáfora. ¿Cuál es la roca aquí? La enseñanza de Cristo, es roca, donde nuestra alma se afirma. Dice, descendió lluvia, vinieron vientos, ríos, acá problemas, tribulaciones, persecuciones, hambre, desnudez, escasez, enfermedades, cualquier cosa. Recuerden que esto es una metáfora. Acá los vientos golpean fuerte muchas veces, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Las grandes luchas, las grandes tentaciones, todas esas cosas. Dice, y golpearon contra aquella casa, es decir, contra aquella vida que ha hecho un compromiso con la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca es la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo, el evangelio de Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las obedece, no se compromete para nada con las palabras del Señor, ¿qué va a pasar? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué hay tanta ruina en tantos creyentes, hermanos? ¿Por qué hay tanta miseria espiritual en tantos creyentes?
¿No será que nunca se han comprometido en serio con la palabra de Dios? Que toman lo que les gusta, lo que les sirve, lo que a mí me parece, y están como Saúl eligiendo a ver hasta dónde. No, mi hermano, no funciona así el Evangelio. No funciona así. El que quiere ser mi discípulo tiene que negarse, tiene que tomar su cruz y seguirme. No es fácil. Y Jesús dijo que no iba a ser fácil. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hay tanta ruina espiritual en muchos que se dicen ser creyentes y evangélicos? ¿Por qué desciendan las lluvias y los vientos y las tempestades y es grande la ruina de esa vida? ¿No será que no ha hecho un compromiso con la palabra de Dios realmente? Por eso hay tanta ruina, hermano. Tanta gente arruinada dentro de las iglesias. Hermanos, ¿cómo estamos oyendo la palabra de Dios? Ese es el secreto. ¿Cómo estamos oyendo la palabra de Dios? Y Jesús nos dice, mirad cómo oís. Tengan cuidado cómo están escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios no es mágica, hermano. Funciona si lo obedezco. Funciona si me comprometo. Día tras día en mi vida. Ahí comienza a hacer un trabajo meticuloso, pequeño pero poderoso. Entonces cuando vengan las grandes tempestades de la vida que nos golpean fuerte, vamos a estar firmes sobre la roca. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Ni angustia, ni hambre, ni tribulación, ni ángel, ni principado, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Cristo. Entonces, ¿no será eso que hay poco compromiso con la palabra de Dios? La vamos piloteando, la vamos llevando. No, hermano, no es así, se lo digo por el propio bien de su alma. Preste atención con lo que escucha domingo tras domingo. Yo trato de venir con la mejor preparación para dar siempre la palabra de Dios a la iglesia, porque es eso lo que la iglesia necesita. La iglesia no necesita una inyección de adrenalina, de emocionalismo. No, necesita recibir la palabra de Dios que tiene poder para santificar sus almas y darle herencia entre los santificados. Pero ¿qué compromiso tenemos con la palabra de Dios? Así que, hermanos, se podría agregar algunas otras cosas a estos 7 principios, pero estos son los 7 principios básicos. Recuerde, primero debemos prepararnos para escuchar la palabra de Dios, orando, pidiendo al Señor. En segundo lugar, debemos escucharla con reverencia, con temor, porque es palabra de Dios, no palabra de hombre. En tercer lugar, debemos escucharla con expectación. Cuarto lugar, debemos escucharla con atención. Quinto lugar, debemos escucharla con discernimiento. Sexto lugar, debemos escucharla con humildad. Y en séptimo lugar, debemos escucharla comprometidos a obedecer. Si no, mejor ni escuchar la palabra de Dios. Venimos y cantamos y nos vamos. Si no nos queremos comprometer con la palabra de Dios, cantamos 2 o 3 coros y nos vamos. Va a ser mejor en el día de juicio. Va a ser mejor. Y después le voy a decir por qué va a ser mejor. Porque así lo dice la Escritura. Ahora, hermanos, cuando estos 6 principios bíblicos y espirituales no están siendo aplicados en nuestra vida, comienza un descenso espiritual, comienza un deterioro espiritual en la vida de cualquier creyente, porque lo que nos sostiene, nos nutre, nos santifica, es la palabra de Dios. Cuando estos 6 principios no están siendo aplicados en la vida del cristiano, comienza un retroceso espiritual y esto es lamentable y peligroso. Vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 5. Y acá tenemos una exhortación del escritor a los Hebreos a estos cristianos. Son cristianos. Y miren lo que pasa aquí. Hebreos capítulo 5, versículo 11. 5:11. Dice, acerca de esto, esto es la enseñanza, hermanos, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es superior al antiguo pacto que había hecho Dios con Moisés, porque Cristo es superior al pacto mosaico, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior al sacerdote arónico. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué se había hecho difícil de explicar? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? No me mire a mí, mira el texto. Se han hecho tarde para ir. Claro.
Ya no querían escuchar el Evangelio porque tenían miedo, porque había persecución, porque era bravísima la cosa. Dice, el problema es que yo no puedo seguir enseñándoles porque ustedes se han hecho tardos para oír. Y eso es uno de los problemas cuando no estamos aplicando estos principios espirituales. Comenzamos a ser lentos, tardos, perezosos, torpes para oír la palabra de Dios. Y eso va desencadenando una ausencia espiritual en mi vida, una decadencia espiritual en mi vida. Me hago tardo para oír la palabra de Dios. Si no entiendo lo básico, menos voy a entender lo demás. Y el escritor a los hebreos reconoce ese problema. Tengo tantos más para decirle, para enseñarle, pero ustedes se han hecho tardos para oír. Hermano, quiera Dios que nunca nos hagamos tardos para oír la palabra de Dios. Quiera Dios que nunca nos hagamos tarde. Mire en el capítulo 6, allí, un poquito más adelante de Hebreos, capítulo 6, versículos 11 y 12, Hebreos 6, 11 y 12, dice allí, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se haga perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, es decir, la perseverancia, hereden las promesas. No hacernos perezosos. Y a veces nos hacemos perezosos para oír la palabra de Dios, nos hacemos lentos. Santiago, otra vez, citando a Santiago en el capítulo 1, versículo 19 de su carta, mire ahí Santiago qué consejo le da a sus oyentes. Dice que todo hombre debe ser pronto para oír, en primer lugar. Tiene que estar pronto para oír. Tiene que ser tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros hacemos al revés. Primero nos enojamos, después empezamos a hablar cualquier cosa y por allá si se nos da la gana oímos. Es al revés la cosa, hermano. ¿Entiende cómo funcionan las cosas? Al revés no van a funcionar. Porque lo primero que hacemos es airarnos, después hablarnos y después si me queda bien escucho. No, tenemos que ser prontos, dice Santiago, para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. ¿Comprende esto? Es sumamente importante. Mateo capítulo 13. Muchas veces no hay salvación, no hay transformación porque no se ha comprendido el Evangelio. Y si el Evangelio no se entiende, no se comprende, entonces tampoco hay salvación. Y a esta conclusión llega el Señor también a la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Ahora le estoy mostrando los peligros cuando no estamos echando mano a estos 7 principios espirituales. Mateo capítulo 13, vamos a leer versículos 13 al 15. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y con el corazón entiendan y yo los sane. Si no hay un entendimiento de lo que es el Evangelio, de lo que soy yo a la luz del Evangelio, entonces tampoco va a haber ningún tipo de fruto. Miren lo que dice el versículo 16. Pero bienaventurados vosotros, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Qué bendición, ¿no? Bienaventurados vosotros, dice, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahí tenía nada más y nada menos que al Señor Jesucristo, la palabra, el verbo encarnado, enseñándoles. Eso habían predicado los profetas, hubieran deseado haber visto eso, y sin embargo, Cristo lo hizo. Ustedes están viendo lo que los profetas desearon ver y oír. Pero sin embargo, mis hermanos, si no entienden, y muchos no entendieron lo que Cristo enseñó, si no entendemos, si no hay comprensión, tampoco hay salvación. Ahora, cuando esto sucede, ¿qué pasa? Cuando se escucha el Evangelio, se escucha la palabra de Dios y no hay entendimiento. ¿Qué va a pasar, hermano, con una persona que escucha, pero no tiene entendimiento de la palabra de Dios?
pasa lo que Pablo profetizó en 2 Timoteo capítulo 4. ¿Qué profetizó Pablo en 2 Timoteo capítulo 4? Vamos para ahí. 2 Timoteo capítulo 4. ¿Qué pasa cuando no hay un entendimiento bíblico? 2 Timoteo capítulo 4. Versículos 3 y 4. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, malos deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Va a venir la profeta fulana de tal. Nosotros decimos, bueno, acá exponemos el Evangelio, la Escritura de tapa a tapa. Y no viene mucha gente. Pero usted dice, va a venir fulano de tal que fue llevado al tercer cielo y después fue llevado al infierno. Y ahí se llena. Porque la iglesia, la gran mayoría tiene comezón de oír ese tipo de cosas. No soportan la sana doctrina, hermano. No soportan. Quieren escuchar experiencias místicas, cosas nuevas, cosas sorprendentes. ¿Se acuerdan en Hechos 17 cuando Pablo está en Atenas esperando su equipo de trabajo? Y los griegos empiezan a ver que hay un hombre que está predicando la resurrección de los muertos y entonces lo llevan al Areópago ateniense. El Areópago era la plaza de Atenas. Y dice que los griegos estaban allí todo el día porque no se interesaban en otra cosa que en saber y en decir cosas nuevas. En eso estaban. Bueno, hay muchos evangélicos que están así. No, el evangelio no, pastor. ¿Qué va a predicar de esto, de las cartas de Pablo, 2 Timoteo? No. Nosotros queremos experiencia. Eso no, eso Biblia, aburre. A mí dígame cosas, experiencia. Yo conozco creyentes así. No están ni 5 minutos en un mensaje de esto. Pero sí están 2 horas escuchando que la bruja fulana fue libertada y que comía niños. Ese morbo se ha vendido. Los libros más vendidos del cristianismo son eso. ¿Alguna vez leyó el famoso libro Él vino a libertar a los cautivos? Fue un bestseller y fue escrito por también las cosas que dice en ese libro, ni Steven Spielberg tenía la imaginación. Y fue uno de los libros más vendidos. Pero vamos a venir a escuchar doctrina y Biblia, eso aburre, es cansador. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Y esto es terrible. Esto es terrible. Entonces, esto es un espiral descendente. Hermanos, ¿por qué es tan importante oír la palabra de Dios? Bueno, para ser bendecidos por ella. La palabra de Dios nos bendice de principio a fin. Cuando nosotros tenemos ese compromiso con la palabra de Dios, ella nos bendice. Otra vez, Mateo capítulo 13. Nosotros leímos, ¿se acuerda? Leímos del 13 hasta el 16 o hasta el 15, pero vamos a leer un poquito más adelante lo que dice allí. Vamos otra vez a Mateo 13. ¿Por qué es importante oír la palabra de Dios? Bueno, porque ella nos bendice, mis hermanos. ¿Se acuerdan que Jesús dice en el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen? Y luego dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, después el Señor vuelve a repetir, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder para bendecirnos. Vamos un poquito a Proverbios. Mire qué pasaje Proverbios capítulo 1. Vaya conmigo a su Biblia. Proverbios capítulo 1. Ya vamos a ir terminando, pero quiero cerrar con estas cositas. Proverbios capítulo 1. Hay muchos proverbios, pero quiero leerles por ahora el versículo 33 del capítulo 1. Estamos viendo que la palabra de Dios es instrumento de bendición cuando la retenemos, cuando la obedecemos. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal.
¿Vieron cómo la palabra de Dios nos bendice? Cómo la palabra de Dios nos guarda de tanto miedo, de tanta angustia, de tanta incertidumbre. A veces algo también que uno se pregunta, ¿por qué hay tanta gente en las iglesias tan angustiada, con tanto miedo, con tanta incertidumbre? Hermanos, acá tenemos una promesa preciosa de la palabra de Dios. Mas el que me oyere habitará confiadamente. No tendrá temor del mal repentino, no tendrá temor del día de mañana, no tendrá temor de malas noticias, no tendrá temor porque la palabra de Dios infunde aliento. La palabra de Dios infunde esperanza. La palabra de Dios, hermanos, ese es el bálsamo que nuestra mente necesita. La palabra de Dios, ella tiene el poder para bendecirnos. La única manera para que nos bendiga la palabra de Dios es que tenemos que recibirla con fe. Tenemos que obedecerla, tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios porque la única manera de que nosotros seamos salvos o de que el pecador sea salvo es escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo se van a escuchar los pecadores? ¿Viendo a los paralíticos que caminan? ¿Viendo a los muertos que resucitan? Jesús resucitó muertos, liberó a los endemoniados, convirtió eso a la gente. Dice que plació a Dios salvar a las almas por la locura de la predicación. Y esto es lo que Pablo enseña, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, que los pecadores se van a salvar, van a tener la bendición del perdón de los pecados y de la vida eterna, escuchando la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo, vamos a leer del 13. Romanos 10, 13, vamos a leer hasta el 17. Dice... Si usted quiere acompañarme, me acompaña, si no, yo se lo leo. Versículo 13 en adelante, hasta el 17. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber
también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y lleva fruto. La palabra de Dios, en los que creen, nunca vuelve vacía. Da fruto. Por eso el Padre nos limpia, nos poda para seguir dando mucho más fruto. Bueno, para que no nos deslicemos también es importante, es decir, para que no nos desviemos, es muy importante cómo escuchamos la palabra de Dios. Y esta exhortación la tenemos en Hebreos 2.1. Dice, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Porque si no atendemos con diligencia a las cosas que oímos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a deslizar, hermano. Por eso esto es una advertencia. Dice, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos desviemos. ¿Cuánta gente se ha desviado de la sana doctrina? ¿Cuánta gente se ha desviado? Ahora cree cosas de la nueva era, cosas de los testigos, de los mormones, de los católicos, del neopentecostalismo. Se deslizaron por no estar sus oídos oyendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, para no ser rechazados, tenemos que oír la palabra de Dios y retenerla para no ser rechazados. El que escucha la palabra de Dios y rechaza la palabra de Dios lo rechaza a él. Miren lo que enseñó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 14 y 15. Mateo 10. Acá se acuerdan que el Señor envía a sus 12 discípulos a predicar el Evangelio, la vuelta de Jerusalén, en las aldeas, en las ciudades, los llama para que prediquen el Evangelio. Y miren lo que el Señor les dice, versículo 14. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, ¿qué va a pasar con las personas que rechazan la palabra, que tiran el folleto, que lo echan a la estufa, que lo rompen, que nos tratan mal, que nos desprecian? ¿Qué va a pasar? Bueno, hubiera sido mejor que ni hubiera nacido esa persona. Dice, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto era una señal de juicio, de dolor y de juicio en la época. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y yo pienso en nuestras ciudades, años que han escuchado por televisión, por radio, por internet, que se ha folleteado. Ay de la ciudad de Merced en aquel día. Sodoma y Gomorra va a ser un pasto al lado de Merced, al lado de Dolores, al lado de nuestro país, que ha rechazado el Evangelio y sigue rechazando la palabra de Dios y sigue pisoteando la palabra de Dios y se siguen burlando de la palabra de Dios y siguen blasfemando en contra de la palabra de Dios. Ay de estas ciudades. Sodoma y Gomorra parece una novia vestida de blanco al lado de estas ciudades. Va a ser terrible aquel día. Terrible. Por eso, si no recibimos la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios nos rechaza. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado para no ser rechazados por la palabra de Dios. Esto mismo hizo Pablo. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 13, cuando los judíos despreciaban el mensaje de salvación, miren lo que dice Pablo ahí, en Hechos capítulo 13. Y bueno, no me quiero ni acordar de una persona que se dice ser cristiana y rechaza la... Bueno, hubiera sido mejor para el tal ni haber nacido. Eso sí, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios y no sé cuántas cosas más, yo nunca las conocí. Porque los verdaderos hijos de Dios son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y estos habían hecho no sé cuántas cosas, Mateo 7:21, y el Señor le dice, yo nunca los conocí. Miren Hechos capítulo 13, versículo 46. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios,
Mas puesto que la desecháis, la descartáis, la despreciáis, ¿qué va a pasar? Y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Se les anunció la palabra de Dios. Pablo no anduvo ni suplicándole, ni orándole. Y eso que Pablo amaba a los de su nación, pero él sabía que se rechazaban la palabra de Dios. Bueno, y el juicio, ese gran juicio profetizado contra los judíos, después vino en el año 70 y fue impresionante. La masacre que hubo allí de esos judíos que gritaban, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En el año 70 las mujeres se comían a sus hijos. Se peleaban por los cadáveres podridos. ¿Usted conoce la historia esa? ¿Usted conoce el sitio de Jerusalén? Las cosas que hubo ahí adentro, las atrocidades que jamás se van a repetir en la historia. Porque algunos dicen, no, Hitler mató a 6 millones de... Pero la cámara de gas fue terrible, pero al lado de lo que el sitio de Jerusalén fue algo terrible, hermano. Terrible. Aún los soldados romanos, cuando empezaron a penetrar el último muro para tomar y destruir la ciudad de Jerusalén, los soldados romanos quedaron aterrados por lo que vieron adentro de Jerusalén. ¿Por qué desecharon la palabra de Dios? Despreciaron la palabra de Dios. Hermanos, debemos ser conscientes que oír la palabra de Dios es un acto de adoración en nuestra vida y nosotros somos adoradores. Las 24 horas, los 365 días, nosotros somos adoradores. Sin la palabra de Dios en nuestra vida, no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabía usted eso? Sin la palabra de Dios no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y voy a cerrar con este punto yendo al famoso Shema, Oye Israel, de Moisés a su pueblo, Deuteronomio capítulo 6. ¿Cómo podemos adorar a Dios desechando su palabra? Es imposible. Y Moisés se lo deja claro al pueblo de Israel. Capítulo 6, vamos a leer versículo 3 a 9. Mire cómo comienza el versículo 3. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obras a los mandamientos, los preceptos del Señor, para que te vaya bien. Dijimos que la palabra de Dios bendice, hermanos. No hay otra cosa que nos bendiga más que la palabra de Dios cuando la creemos, la obedecemos. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye, otra vez, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, no que te sugiero, sino que te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares. Por eso le digo, hermano, que la palabra de Dios es un acto de adoración todos los días de nuestra vida. Por eso dice, las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, nos lleva a adorar a Dios. Dice, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios, tenemos que retener la palabra de Dios con el fin de adorar a Dios conforme a su palabra. Este punto también lo vemos en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Cuando Pablo dice en el versículo 16 de Colosenses 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Pero miren lo que sigue después de ese pasaje. Porque Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Bueno, pero vamos a seguir leyendo un poquito ese pasaje ahí. Colosenses 3:16.
La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso le digo, hermano, que la palabra de Dios es un acto de adoración. Aun cuando estamos cantando al Señor, tenemos que tratar de cantar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos hace adorar a Dios. La palabra de Dios. Tenemos que adorar conforme a la palabra de Dios. Si no, estamos como los judíos que tenían celo, pero no conforme a ciencia. Tenían un celo malsano, no tenían un celo conforme a conocimiento. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cantar la palabra de Dios. Por eso dice ahí que la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos, exhortándoos, cantando al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que debemos cantar la palabra de Dios. Hay que revisar, hay muchas letras que son extrabíblicas, que son sentimentales, que son canciones preciosas, pero no son canciones para cantarlas en una iglesia. En la iglesia tenemos que cantar conforme a la doctrina, conforme al Evangelio, porque estamos adorando comunitariamente a Dios y debemos de cantar porque la palabra tiene que morar en abundancia. No dicen los sentimientos por Cristo moren en abundancia. Yo puedo tener muchos sentimientos, pero si no son conformes a la palabra de Dios, y ahí se nos confunden los tantos. Hermano, la importancia que tiene de escuchar la palabra de Dios. La importancia. Y acá voy a citar dos pasajes y ahora sí termino. La importancia que tiene escuchar la palabra de Dios. Porque Cristo habló su palabra con el fin de que se le creyera y se obedeciera. Juan, cuando termina su evangelio en el capítulo 20, dice que estas cosas que Cristo hizo es para que ustedes crean y creyendo en Él tengan vida eterna. Las palabras de Cristo son para darnos vida eterna, siempre y cuando las obedezcamos. El Señor hace una exhortación, le dije que voy a leer dos pasajes en el Antiguo Testamento para cerrar. Ezequiel, capítulo 33. Versículo 30, 33. Dice, y tú, hijo de hombre, Dios le habla al profeta Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes. Es decir, se reían del profeta de Dios, se burlaban de Ezequiel. Y Dios, por supuesto, ve y sabe todas las cosas. Se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Sabían que Ezequiel era un profeta de Dios y que hablaba la palabra de Dios. Bueno, vamos a oír a ver qué dice el profeta de Dios, qué palabra viene de Jehová. Y dice el versículo 31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Saben que Ezequiel es un hombre de Dios. Sabe que Ezequiel habla la palabra de Dios. Le dicen, qué divino mensaje tiene Jehová para nosotros, Ezequiel. Muchas gracias. Qué sermón, Ezequiel. Pero no lo van a obedecer. Versículo 33. Pero cuando ellos vinieren, y viene ya a decir el juicio sobre esa generación, sabrán que hubo profeta entre ellos. Sabrán que hubo profeta entre ellos. Ahí dejaron de burlarse, ahí dejaron de menospreciar. Cuando el juicio llegó a sus vidas, ellos supieron que lo que Ezequiel les dijo fue realmente la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios
es con el fin de ser obedecida, no tiene otra cosa. ¿Para qué queremos escuchar la palabra de Dios si no es para obedecerla? Y ahora termino con el segundo pasaje que les dije, que es Isaías capítulo 48. Hermanos, ¿cuántos quieren paz en su mente, en su espíritu y tranquilidad? ¿Cuántos quieren esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuántos quieren esa seguridad? ¿Cuántos quieren vivir confiados? ¿Cuántos quieren vivir tranquilos? ¿Cuál es el secreto para eso? Vamos a Isaías capítulo 48. Versículo 18. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Cuándo pasa esto? Cuando yo obedezco la palabra de Dios. ¿Usted quiere vivir en paz? ¿Quiere vivir confiado? ¿Quiere ser bendecido por Dios? Es muy sencillo. ¿Cómo estás oyendo la palabra de Dios, mi hermano? Usted contéstese, pregúntese, ¿cómo está oyendo usted la palabra de Dios? ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Quiere prosperar en el camino del Señor? ¿Quiere tener una fortaleza? ¿Quiere tener la fuerza del búfalo? ¿Quiere tener el poder del Espíritu Santo ante las adversidades de la vida? Entonces escuche la palabra de Dios y obedezca. Va a ver, el resto lo hace la palabra de Dios. Usted dedíquese a obedecer, a ser humilde, a ser manso, a cargar el yugo, a someterse a la palabra de Dios, y el resto lo hace la palabra de Dios, porque es viva y eficaz y poderosa y más cortante que toda espada de doble filo. Por eso el Señor le dice acá: ay, si hubieran escuchado mi voz, si hubieras atendido mis mandamientos. Qué diferencia, hermano, qué diferencia. Que el Señor nos ayude a oír su palabra, pero no con estos oídos, con los oídos espirituales. Mirad cómo oís, dijo el Señor Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por este tiempo tan importante, Señor, de escudriñar